Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. El capítulo anterior, el capítulo 2, Salomón habla de todas sus construcciones, de todas sus riquezas, de todo lo que tuvo, materialmente hablando. Todo lo que tuvo fue abundante: siervos, árboles, riquezas, pertenencias, posesiones materiales, muchas cosas. Pero él llega a la conclusión que todo eso es vanidad. Porque lo que realmente vale la pena es disfrutar de eso que se tiene y ante todo tener a Cristo en el corazón. En primer lugar, no afanarse, no preocuparse, no angustiarse por las cosas de la vida, sino más bien estar centrado en Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 3 nos lleva a reflexionar también y nos lleva al mismo pensamiento, disfrutar de lo que tenemos. Nótese bien que él vuelve a comentar acerca de esto. Él habló allí en el versículo 24 del capítulo 2 y dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En el capítulo 3 vuelve a decirlo. Y te invito a leer este capítulo 3. Es corto, tiene 22 versículos, pero aquí hace una reflexión importantísima acerca de esto y también habla y toca un tema importantísimo, que es un tema el cual ha sido tergiversado hoy día en el mundo religioso, y es sobre el estado de los muertos. Porque hoy día se cree que una persona cuando muere, su espíritu va al cielo si hizo las cosas buenas, si no, entonces va al infierno o al purgatorio, un lugar de tormento. Pero aquí Salomón en este capítulo nos aclara ese concepto y nos hace una pregunta que debemos reflexionar. Dice el versículo 1, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Interesante. Mira lo que te decía en el día anterior, el día de ayer. Cuando tú llegas a tu casa, ya es tiempo de estar en tu casa. El tiempo del trabajo pasó. No lleves trabajo a tu casa. Vas a tu casa a descansar. Vas a tu casa a disfrutar de lo que tienes, disfrutar de tu familia, disfrutar de tu alimento. Pero si tú llegas a tu casa con el trabajo, con pensamiento del trabajo, te pasó algo en el trabajo, estás preocupado, estás angustiado, y llegas a la casa con esa misma angustia a contagiar a tus hijos, a contagiar a tu esposa de esa angustia, no estás entendiendo y no estás siendo sabio, no estás comprendiendo el consejo de Salomón. Y mira que lo está diciendo el hombre más sabio de la tierra, que ha pasado por todo eso. ¿Cuántas preocupaciones pudo haber tenido Salomón? Muchas más de las que tú y yo tenemos hoy, querido hermano. Eso sí, déjame decirte con toda certeza. Puede que esté hablando para alguien en este momento, que sea un gran empresario, que tenga muchas posesiones, pero déjame decirte con toda certeza que tú no has tenido ni tendrás más riquezas que las que tuvo Salomón, ni tampoco más preocupaciones que las que tuvo Salomón. Y él, después de todo eso, después de tener todo eso, llega a la conclusión y dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y cuando tú llegas a la casa, querido amigo, querido hermano, esa es hora de estar en la casa y disfrutar de lo que tienes. Se hizo un tiempo para trabajar, pero también se hizo un tiempo para descansar. Y cuando llegas a tu hogar es para descansar. Disfrutar de tu familia, disfrutar de tu esposa, disfrutar de tus hijos. Ahora bien, cuando te sientas a la mesa a comer, es tiempo de comer y disfrutar de lo que tienes, disfrutar de la obra de tus manos, es para comer. Ahora, cuando te vas a acostar a dormir, es tiempo de descansar y debes disfrutar de eso, disfrutar del descanso. No llevar estrés ni preocupación allí a tu lecho de dormir, porque eso entonces convertirá tu cama en un puesto de trabajo también, y no es así. Tu trabajo queda allá en el lugar donde trabajas, tu oficina, allí está. Cuando entras en tu oficina, ese sí es tiempo para trabajar. Pero cuando llegas a tu casa, es tiempo para disfrutar. Y el sabio Salomón habla acerca de esto y sigue diciendo. Pero ahora mira el versículo 9. Después de hablar de que todo lo que se hace en esta tierra tiene su tiempo, entonces dice y pregunta, una pregunta retórica, reflexiva, para que tú y yo reflexionemos, dice. Versículo 9, Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana?
Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mira, cuando Dios le da a Adán y a Eva, le da ese lindo regalo, porque fue un regalo, el trabajo fue un regalo, fue una bendición. El trabajo nunca ha sido una maldición, porque el trabajo se dio antes de la entrada del pecado. Si el trabajo se hubiese dado después de la entrada del pecado, entonces de pronto sí podríamos considerarlo como una maldición o como una carga, pero no es así. El trabajo se dio antes de la entrada del pecado. Quiere decir que el trabajo es algo bueno, es una bendición. Y Dios le dio esto al hombre. Dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Amén. Nótese bien. Dios ha dado el trabajo, no para que tú te estreses, no para que tú te afanes, sino para que tú disfrutes de la obra de tus manos. Disfrutes de las bendiciones que Dios te ha dado. Dentro de esas está el trabajo. Disfrutes de tu esposa, disfrutes de tus hijos, disfrutes de tu hogar, disfrutes de tu alimento, disfrutes de tu cama, disfrutes del descanso y ante todo, disfrutes de la presencia de Dios. Pero a veces no disfrutas de esto por estar pensando en el trabajo, por estar afanado en las deudas, por estar estresado en que tienes que rendir, que tienes que pagar esta cuenta, que tienes que dar esta cantidad de recursos o elemento o mercancía que tienes que entregar, o no sé, en tu trabajo te afanas demasiado y no disfrutas de lo que realmente vale la pena disfrutar, y es de aquello que Dios te ha dado. Y también que es don de Dios, que todo el hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor, dice el versículo 13. Esto es de Dios, es un don de Dios, dice, es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Coma, beba y goce el bien de toda su labor. Pero cuando tú te estresas, y una vez más vuelvo a ese concepto, cuando tú llegas a tu casa con estrés, con preocupación, con ansiedad, y no disfrutas de eso, ¿eso no es de Dios? Y si no es de Dios, ¿de quién es entonces? Pues de Satanás, el enemigo de Dios. Así que piensa cada vez que llegues a tu hogar, analiza cada vez que llegas a tu casa, en qué actitud llegas. Si llegas afanado con esa angustia, ese estrés que pasó en tu trabajo y llegas a tu casa en la misma condición, entonces haz algo y quédate allí afuera de tu casa y saca de tu vida ese estrés. Recuerdo una historia, tal vez la hayas escuchado. Un padre de familia, un empresario. Había un vecino que vivía cerca de él y entonces lo analizaba que todos los días él llegaba y él, antes de entrar a su casa, había un arbolito allí en la entrada. Y él hacía la forma como si estuviese quitando algo y lo ponía allí y entraba a la casa. Y luego al siguiente día, cuando iba a salir al trabajo, salía de su casa y tomaba algo del árbol y se lo ponía. Pero este hombre estaba analizando, este vecino analizaba a su amigo desde hace mucho tiempo, que todos los días hacía lo mismo. Cuando llegaba a su casa, se quitaba algo y lo ponía en el árbol. Y luego cuando salía de su casa, lo colocaba, lo tomaba del árbol y se lo ponía en su cuerpo. Y él no entendía qué era, porque miraba y analizaba y no había nada. No se quitaba nada. Decía, ¿será que mi amigo se está volviendo loco? ¿O qué es lo que le está pasando? Hasta que un día se atrevió a preguntarle y le dijo, mira, te he estado analizando todos estos días y tú llegas y haces la forma como si te estás quitando algo y lo dejas en el árbol. Pero yo veo y no hay nada. Y luego el otro día te lo pones, ¿pero qué es? Porque no veo. Y este hombre empresario le dice, no, mira, te voy a contar. Lo que pasa es que yo tenía problemas en mi hogar. Mi hogar estaba a punto de derrumbarse, de acabarse. Mi matrimonio estaba a punto de quebrantarse, de romperse. Estaba a punto de terminar mi matrimonio, porque yo llegaba con preocupaciones a mi casa, preocupaciones, estrés de mi trabajo, ansiedad, tantas cosas en mi trabajo, y llegaba aquí a mi casa a contagiar a mi esposa y mis hijos de ese trabajo. Y mis hijos y mi esposa me dijeron que yo debía dejar las cosas de mi trabajo en mi trabajo y cuando entrara a mi casa no llevara cosas del trabajo. Así que tomé la decisión y cada vez que yo entro a mi casa, antes de entrar a mi casa, me quito
todo lo de mi trabajo y lo pongo allí en aquel árbol. Yo lo hago de forma simbólica, sí, pero en mi mente me estoy quitando todo eso y entro a mi casa sin ningún afán y disfruto de mi esposa y de mi hogar. Y cuando salgo de mi hogar, entonces me pongo otra vez eso del trabajo y me conecto con el trabajo. Esto es a lo cual se está refiriendo aquí el sabio Salomón también. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo. He entendido, dice el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Y ahora quiero cerrar con esta reflexión del versículo 20 y 21. Más bien voy a leer desde el versículo 19. Dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Nótese bien que está comparando al hombre con las bestias. Nosotros los seres humanos somos igual que las bestias en el sentido de que todos tenemos un mismo espíritu o una misma respiración. Aquel espíritu que muchos piensan que cuando mueres entonces queda el alma por allí, dice Salomón que eso mismo es lo que tienen las bestias. ¿Quiere decir entonces que las bestias también cuando mueren queda el alma por allí? No se está refiriendo a esto. Está diciendo, y el versículo 20 lo aclara, dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí está tirando por piso, está destruyendo por completo ese concepto de que cuando tú mueres, el alma por allí queda en pena. No, eso no es cierto. Cuando tú mueres, tu cuerpo vuelve al polvo. Eso es, polvo eres y en polvo volverás a ser. Ahora, en el versículo 21 aclara una vez más, dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe esto? La respuesta es: nadie lo sabe. Si no lo sabe Salomón, que es el hombre más sabio, tú lo vas a saber. ¿Alguien lo ha visto? Entonces, ¿cómo la gente se atreve a decir hoy que una persona cuando muere, su espíritu va al cielo si hizo lo bueno, o va al infierno si hizo lo malo, o al purgatorio para pasar en un momento de prueba y de tormento? ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo ha visto? Nadie lo ha visto. Entonces, ¿por qué se atreven a declarar y hacer esas afirmaciones? Si la Biblia dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Nada sucede. Aquello que la gente se ha inventado y muchos predican hoy, incluso muchos religiosos, muchos pastores de iglesias, muchas iglesias hoy predican acerca de esto, que tú cuando mueres realmente no mueres, sino que tu cuerpo descansa, pero tu espíritu va al cielo o queda por allí en tormento. Eso no es un concepto bíblico, eso es algo satánico. Fue Satanás quien se lo inventó. ¿Tú quieres creer eso? Créelo, pero eso no está en la Biblia. Porque nadie sabe si ese espíritu sube, nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe, entonces debemos creer a lo que dice la Biblia, porque Dios sí lo sabe. Dios sí es sabio y Él conoce todas las cosas. Y si Dios lo sabe y Dios ha dicho y ha inspirado en la mente de santos hombres para que escribieran eso, entonces debemos creerle. Pero la gente no cree a Dios, sino que le cree a alguien que no sabe nada, a alguien que no conoce nada, a alguien que no ha visto que realmente el espíritu sube. Nadie lo ha visto. Pero aún así deciden creerle, pero no quieren creerle a Dios, que sí lo sabe. Por eso el sabio Salomón termina el capítulo 3 diciendo en el versículo 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hoy créele a Dios, hoy acepta todo lo que Dios te dice, obedece todo lo que Dios te dice y disfruta de la vida que Dios te da, porque esto es bueno y esto es sabiduría. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!